factores de riesgos y enfermedades asociadas de trombosis en la mujer transexual. Introducción. La presente información es para la persona transexual que consume hormonales, bajo un régimen de prescripción que se establece dentro de un protocolo de seguridad, con una una historia clínica, documentando todos sus antecedentes familiares patológicos, heredofamiliares y propios, que permiten establecer un régimen con mayor seguridad, debido al síndrome de adversidades metabólico y un estado protrombótico o de hipercoagulabilidad, por el consumo crónico de los estrógenos en monoterapia o en asociación con progestágenos o anticonceptivos, que las complicaciones observadas son principalmente eventualidades cardiovasculares. Principalmente la tromboembolia venosa profunda de miembros inferiores, con riesgo de embolismo arterial pulmonar, pero también condicionada por otras causales de riesgo, factores y enfermedades asociadas, que comprometen no únicamente a su sistema vascular venoso, también al arterial. Cuando existen factores heredados o de trombofilia congénita y trastornos de la coagulación o pérdida de su equilibrio o desbalance por múltiples causas y factores involucrados o desencadenantes de trombosis venosa y arterial, que deben tomarse en cuenta antes de iniciar su proceso de reasignación sexual y que las medidas preventivas estarán basados principalmente lo documentado en su historia clínica de sus antecedentes familiares y propios, que permiten establecer un menor riesgo de trombosis venosa, pero no lo excluye, debido a su complejidad y por razones o motivos imprevistos o no contemplados, también por hechos inesperados, como las fracturas, cirugía, etc. Por mencionar ejemplos, se incluye drogas y algunos fármacos. Tabaquismo y marihuana. Antecedentes. La mujer con trastornos de síntomas de género opuesto, es decir, que ella misma refiere pertenecer al sexo contrario con que nació o de sexo equivocado, con una serie de manifestaciones clínicas, es decir, hechos que manifiesta desde su niñez y que hace ver ante su entorno familiar, que su comportamiento es inusual o que no le corresponde a su sexo, que además es observado por sus familiares. Hasta ahora ha sido un tema de discusión y de controversia, para entender su causa de sus síntomas de disforia de género, que se ha interpretado como un síndrome de discordancia de sexo genérica por un trastorno de identidad de género, solo basado en su comportamiento durante su niñez y lo manifestado con peticiones propias en su pubertad y adolescencia. A partir de sus resultados, son varias las líneas con sus direcciones que toma su desarrollo de la transexualidad, unas a favor y otras en contra. En otros casos por interés de sus familiares convencidos que su hijo pertenece al sexo contrario con que nació, pero en un alto porcentaje, el suicidio es su única alternativa. Los estudios han demostrado que en este síndrome sexogenérico, contemplado en los libros de la psiquiatría como un trastorno mental, no se le ha podido establecer la causa de su síndrome y se le ha clasificado de diferentes formas, para establecer un probable diagnóstico, que se aplica dentro de los trastornos psicosexuales, identidad de género y otros, todos englobados bajo el término de transexual o transgénero. Así se aplica en la actualidad este término en todas las publicaciones médicas o revistas de asociaciones y, no por otros términos, que son escasos o contradictorios, pero engloban a todos por igual, como es en el transexual primario o verdadero, que no se le ha encontrado su causa de este comportamiento, pero con un acercamiento somático. El diagnosticado como transexual secundario, debido a su causa que da origen a este comportamiento opuesto, es un trastorno mental como se ha mencionado, pero se incluye también en varones hormonados como son los travestis sexoservidores y travestis de oficio. Son en estos casos donde más se ha encontrado una serie de complicaciones debido al autoconsumo de hormonales, en sitios selectivos propios por su estado de hipercoagulabilidad o protrombótico, como la trombosis venosa profunda en las piernas, varices, pero también trombosis en sitios inusuales, por factores hereditarios o genéticos y por enfermedades asociadas, con antecedente de consumo de hormonales o su negación, no únicamente comprometido su sistema vascular venoso, también el arterial. Pero en los casos en que se ha encontrado un antecedentes de tipo mental, es decir, un trastorno mental o enfermedad psiquiátrica, como la esquizofrenia, trastornos de personalidad y otros, que son la mayoría, ya que su comportamiento se interpreta como síntomas de disforia de género, se le han indicado tratamiento con psicofármacos con una reversión temporal dependiente de los fármacos, pero en otros casos no existe ningún resultado que revierta su sintomatología de disforia de género. También se ha encontrado trombosis en sitios inusuales, con una serie de factores de riesgo asociados como son las enfermedades infecciosas y no infecciosas.
pero en travestis hormonados por autoconsumo, dedicados al sexo-servicio, para complacencia de las fantasías sexuales de sus usuarios y travestis de oficio de la farándula, es donde más se ha encontrado trombosis en sitios inusuales, en su mayoría con fallecimiento o en los casos de sobrevivir, con secuelas permanentes e irreversibles. El suicidio consumado es observado. Por eso, es importante mencionar, con el fin de entender, que la trombosis ocurre principalmente en usuarios de sexo-servicio, con autoconsumo de hormonales, es por igual en travestis dedicados a la farándula o imitación, que desempeñan un oficio, así lo demuestran una serie de publicaciones médicas, que nombran por igual en sus publicaciones como transexuales, sin importar su actividad y oficio. En estos casos la trombosis venosa es observada como una prioridad, pero la causa de muerte por fallo orgánico es ocasionado por trombosis venosa por embolismo arterial pulmonar y en otros sitios en el sistema venoso y arterial sistémico por factores predisponentes y enfermedades asociadas, se incluye la drogadicción, enfermedades de transmisión sexual y consumo de tabaco. En estos casos se observa un transexual por cada 7.500 a 11.900 habitantes, como en Tailandia, Singapur, España y otros. En los transexuales secundarios, con síntomas de disforia de género, en algunos casos la terapia hormonal está recomendada, debido a su trastorno mental o de enfermedad, como se ha mencionado, que no responden a los psicofármacos, se incluye la autoginofilia. La trombosis venosa y arterial es observada por igual, la única variabilidad demostrada por estadísticas, es el órgano afectado, que es menor su proporción a los travestis hormonados sexoservidores. El arrepentimiento y el suicidio consumado es observado en muy alto porcentaje. En estos casos se observa un transexual por cada 20.000 a 30.000 habitantes. Países Bajos, Irán, Noruega, Finlandia, América Latina y otros. El llamado transexual primario, también verdadero o único, la trombosis venosa de miembros inferiores y rara vez el embolismo arterial pulmonar, es su riesgo principal por las hormonas y síndrome de adversidades metabólica. La mayoría se someten a un protocolo de seguridad con cierta variabilidad, dependiendo del tipo de régimen hormonal indicado. Es decir, estrógeno natural o estradiol y acetato de ciproterona, pero cuando es asociado con un progestágeno, el riesgo de trombosis aumenta considerablemente en veces de potencia, que también existe una variabilidad dependiendo de los factores hereditarios y personales de cada usuario, se incluye sus hábitos y costumbres. En estos casos se observa un transexual por cada 100.000 a 120.000 habitantes. Japón, Estados Unidos, México, Inglaterra y otros. Explicación. Ahora bien, en los casos que se nieguen antecedentes relevantes de familiares y personales, como causas adquiridas que ocasione un estado de hipercoagulabilidad y que inducen a la trombosis, como es el autoconsumo de hormonales, estado de hipercoagulabilidad secundaria, en asociación o sus combinaciones, así como factores hereditarios, genéticos y adquiridos asociados como enfermedades, trastornos, principalmente los anticuerpos antifosfolípidos, diabetes. Su causa principal de morbimortalidad es la arteriosclerosis coronaria y periférica. Se observan en los diabéticos múltiples alteraciones del mecanismo hemostático con trombosis, como el aumento del fibrinógeno, factor 8 y factor von Willebrand. La activación o presencia de plaquetas activadas es el inductor para la trombosis arterial. Así como la obesidad, en hipercolesterolemia, en estos casos, la dislipidemia debido a la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, los trastornos de los lípidos están asociados con la enfermedad aterosclerótica, como factor de riesgo trombogénico. Por igual, el colesterol aumentado fomenta la agregación plaquetaria mediante la estimulación de la exposición de los receptores plaquetarios para el fibrinógeno, es decir, la activación plaquetaria induce un cambio para la alteración de la morfología de las plaquetas. Ocasiona la activación de los receptores de la GPI/IIA plaquetarios almacenados en su interior. Con emigración a su superficie, el receptor I/IIA activado se une al fibrinógeno. Ligando primario, la agregación de plaquetas, constituyen un trombo. CHUDP, Batil, SAP-S, Topoleg. Aumento antagonistas de mortalidad oral plaquetario glicoproteína I/IIA. Un metaanálisis de multicéntrico de fase 3 de ensayos aleatorios. Cerkelash en 2001, 103, 201, 6.
aunque hemos encontrado un exceso muy significativo en la mortalidad consistente a través de 4 ensayos con 3 diferentes oral de la glucoproteína I/diagonal y agentes inhibidor, esto se asoció con una reducción en la necesidad de revascularización urgente y ningún aumento en el infarto de miocardio. Estos resultados sugieren la posibilidad de un efecto tóxico directo con estos agentes y argumentan en contra de un mecanismo protrombótico. Madan M. Berkowitz S.D. Shen Chodi. Bloqueo de la glicoproteína I/diagonal IIA. Circulation 1998, 98, 2629-3. En la enfermedad aterosclerótica, ruptura de la placa expone el subendotelio e inicia la hemostasis. Las plaquetas se adhieren al subendotelio principalmente a través de las glicoproteínas de clase, un efecto mucho mayor por el factor de von Willebrand en condiciones de flujo y altas tasas de cizallamiento. 6-7 La activación plaquetaria sigue adhesión y puede ser iniciado por numerosos agonistas. Figura 1. Con la activación, los degranulates de plaquetas, la liberación de serotonina, ADP, y otras sustancias vasoactivas en el entorno local para reclutar más y estimulan las plaquetas. GPI/diagonal IIA sufre un cambio conformacional que resulta en un estado ligando receptivo que permite la unión de fibrinógeno. La reticulación de fibrinógeno unido a plaquetas activadas culmina en la formación de la agregación y de trombos. Independientemente del estímulo para la activación de las plaquetas, la vía final común a la trombosis coronaria está mediada por el receptor de GPI/diagonal IIA. Foster V, Vadimon L, Vadimon JJ. La patogenia de la enfermedad coronaria y los síndromes coronarios agudos. N. English J. Med 1992, 326, 242-50. Enfermedades malignas. Otras enfermedades infecciosas asociadas se incluyen las venéreas sistémicas, así como los hábitos y costumbres. El síndrome de adversidades metabólica es donde la trombosis venosa y arterial se desarrolla, pero también órganos que se comprometen. Ocasionado por su síndrome metabólico o de trastorno metabólico adquirido o exacerbado por antecedentes heredofamiliares con trastornos metabólicos y eventualidades cardiovasculares, que en suma con un estado de hipercoagulabilidad, la trombosis venosa profunda de miembros inferiores es obligada con su embolismo arterial pulmonar. En los casos de que no se tomen algunas medidas preventivas, de profilaxis y de tratamiento, antes del proceso de reasignación sexual hormonal, para el cambio de sexo. Por eso, cuando mencionamos factores asociados, se incluyen el estado de hipercoagulabilidad, los congénitos o hereditarios y de enfermedad o de trastorno metabólico, con todo lo que conlleva. De ahí su complejidad. Por eso la observancia médica y también por la propia mujer transexual del funcionamiento de algunos órganos y sistemas comprometidos, dependerá de las causales, como dominante para ocasionar trombosis. Veámoslo de otra manera. La trombosis venosa profunda de miembros inferiores, con o sin embolismo arterial pulmonar, la trombosis venosa mesentérica y cerebral, trombosis venosa superficial dorsal del pene, tienen antecedentes de consumo de hormonales. La trombosis venosa de miembros superiores en estos casos se observa en transexuales con trombofilia congénita, y además con antecedentes también consumo de hormonales y progestágenos, como los anticonceptivos, comparativamente con la trombosis portal, trombosis de la retina del ojo. Trombosis senos venosos y trombosis de avena esplénica asociada a procesos infecciosos y otras enfermedades no transmisibles, se incluye las metabólicas. Los episodios trombóticos habitualmente resultan o es el consecuencia de la asociación de los defectos hereditarios con la exposición a factores de riesgo trombótico, como son los anticonceptivos en autoconsumo, es decir, la asociación de un estrógeno con un progestágeno, sin importar su actividad. Pero también los propios estrógenos en monoterapia, que se indica en la mujer transexual sin progestágenos, bajo un protocolo de seguridad, este riesgo trombogénico aumenta en potencia en veces, así se establece como un criterio en general y que se aplica por igual, pero ya está bien demostrado que la mujer transexual, que se somete a un protocolo de seguridad, que niega o no tiene antecedentes de hipercoagulabilidad genética o trombofilia o sin antecedentes de trombofilia adquirida, sin enfermedades que ocasionen trastornos de la coagulación o alguna enfermedad crónica, que se exige antes del proceso de reasignación. Han desarrollado trombosis venosa profunda de miembros inferiores, ocasionado por otros factores y causales,
como es su trastorno metabólico o síndrome de adversidades metabólica que se ocasiona y todo lo que conlleva. Siempre que no se tomen las medidas específicas o preventivas para estos casos se aplica la tríada de Virchow. Acerca de los factores etiopatogénicos de la trombosis, como son los trastornos del flujo sanguíneo y estasis, cambios en la pared del endotelio vascular y alteraciones en la sangre e hipercoagulabilidad, con desbalance hemostático. Es decir, pared vascular, las plaquetas y los mecanismos de la coagulación y la fibrinólisis. Esta tríada de Virchow es vigente hasta la fecha. La hipercoagulabilidad, estado trombofílicos, en determinados desórdenes ocasionan un desbalance hemostático hacia la degradación intravascular de la fibrina y de otras estructuras comprometidas, puede ser primaria o secundaria. Pero la mujer transexual debe entender que antes de su autoconsumo de hormonales o en aquella que se somete a un protocolo de seguridad, bajo prescripción médica, es de importancia relevante asentar en su historia clínica todos los antecedentes de sus familiares con trastornos hereditarios que provocan un estado de hipercoagulabilidad primaria. Relacionados con los cambios del mecanismo de la coagulación, antitrombina 3, A3, proteína C, PC, proteína S, IS, resistencia a la proteína C activada y cofactor 2 de la heparina y otros, que el médico tratante informará en lenguaje sencillo en el interrogatorio. Para el entendimiento por la mujer transexual y documentar lo más preciso sus antecedentes que son vitales para su proceso de reasignación sexual hormonal y evitar o prevenir serias complicaciones, que todas sin excepción son irreversibles y permanentes, con fallo orgánico o muerte del usuario, esto no es discutible, ni existe otra opción. De no documentarse en la historia clínica, ocurren una serie de complicaciones. Principalmente la tromboembolia con daño orgánico o estructural local o sistémico es inevitable y obligado, por su régimen hormonal, ligados a factores de riesgo hereditarios y asociados a enfermedades. Como es principalmente la trombosis venosa profunda y otras multisistémicas venosas y arterial, dependiendo de otras causales de suma y de efectos trombofílicos. Por eso, la mujer transexual siempre estará en riesgo debido al consumo de hormonales por su estado de hipercoagulabilidad secundaria o adquirida. Debido a esta complejidad, por otra parte existen otras causales o predisponentes que se involucran en suma, por igual ocasionan trombosis, como las fracturas y cirugía ortopédica. Durante el postoperatorio de cirugías, abdominal y ósea, principalmente, se incluye procedimientos por laparoscopía, la falta de ejercicio aeróbico y anaeróbico, inmunización prolongada, enfermedades asociadas para la predisposición de trombosis venosa y arterial, como las enfermedades infecciosas recurrentes. Principalmente las bacterianas y las de transmisión sexual, como las venéreas, enfermedades autoinmunes, obesidad, tabaquismo y consumo drogas, exposiciones ambientales y de oficio. Trombosis venosa profunda de las piernas, trombosis usual. En la trombosis profunda venosa de las piernas o miembros inferiores, también llamados miembros pélvicos, es donde se aplica la tríada de Virchow, que es vigente hasta la fecha y su estado de hipercoagulabilidad secundaria por el consumo de hormonales, en suma con un estancamiento de la sangre y cambios o daño al endotelio vascular venoso. Para constituir la tríada de Virchow, se desarrolla una trombosis en vena profunda circunvecina a las válvulas, bajo ciertas condiciones de riesgo y factores asociados o involucrados, que un alto porcentaje emboliza el coágulo de sangre o un fragmente a través de las venas profunda, emigrando hacia el sistema arterial del pulmón. Previo paso por el corazón, para ocasionar un embolismo pulmonar, es decir, una tromboembolia. A esto se le conoce como trombosis usual por trombofilia secundaria. Es el riesgo que toma toda mujer transexual que consume anticonceptivos o estrógenos en monoterapia o en asociación con antiandrógenos, principalmente en aquella usuaria en automedicación, que es obligado a estos hechos, debido a su estado protrombótico o de hipercoagulabilidad. También llamado de trombofilia secundaria, cuando no se toman en cuenta sus antecedentes familiares y personales, hábitos y costumbres, la falta de ejercicio aeróbico y anaeróbico, pero también por otras causales y factores comprometidos. Trombosis venosa abdominal. Afecta principalmente la vena mesentérica superior y rara vez la mesentérica inferior. La trombosis diagnosticada como mesentérica secundaria es aquella cuando se logra identificar la causa condicionante, que es de nuestra incumbencia y para la mujer transexual, como son los anticonceptivos orales. Con un estado de hipercoagulabilidad y factores asociados, que son múltiples,
Podemos mencionar algunos ejemplos, como son los procesos inflamatorios e infecciosos, pero también a trombofilias, como deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína C o proteína S, anticuerpos antifosfolípidos, que son los habituales. Síndrome paraneoplásico y cáncer, así como en el postcirugía, principalmente cirugía abdominal, esplenectomía, por ejemplo, y otros, por mencionar algunos hechos. Con esto hacemos ver que existe una complejidad de asociaciones en causales y factores, que predisponen a la trombosis venosa mesentérica y se aplica por igual, con cierta variabilidad a la trombosis de la vena esplénica y portal. A este tipo de trombosis venosa se le identifica como trombosis de sitios inusuales. Más del 50% fallece y dependerá del diagnóstico temprano. En la mayoría de los casos no se establece el diagnóstico de trombosis mesentérica, debido a una sintomatología muy vaga o subclínica que se confunde su cuadro abdominal con otras patologías. Por eso, toda mujer que consume hormonales por largo tiempo, con dolor crónico, que cede temporalmente a los analgésicos con recidiva o no cede con la administración de cualquier analgésico, debe pensarse en trombosis abdominal, principalmente mesentérica, tomando en cuenta y de suma importancia sus hábitos y costumbres, así como sus antecedentes patológicos, documentados en la historia clínica y los actuales. Dutta A.K., Chaco A., George B., Joseph H., Nair S.C., Matthews V. Factores de riesgo de trombosis en las venas abdominales. World J. Gastroenterol 2008, 14, 28 4518 a 4522. En este estudio retrospectivo, se estudiaron 36 pacientes con trombosis venosa abdominal. Los pacientes fueron divididos en grupos de Budd-Chiari, vena hepática, trombosis de vena cava inferior, y el grupo esplácnica trombosis venosa, portal, esplénica, vena mesentérica superior, sobre la base de las venas involucradas. Factores de riesgo trombofílicos hereditarios y adquiridos fueron evaluados en todos los pacientes. Factores de riesgo hereditarios y adquiridos juegan un papel importante en la etiopatogenia de la trombosis venosa abdominal. Factores de riesgo adquiridos son significativamente más frecuentes en los pacientes SVT, mientras que los factores hereditarios son similares en ambos grupos. La trombosis venosa mesentérica o MVT es una forma poco frecuente de isquemia visceral. Los síntomas y signos de MVT suelen ser inespecíficos y no se debe confiar en obtener un diagnóstico preciso. Un algoritmo de diagnóstico simple, lógico, puede ser utilizado para administrar la mayoría de estos pacientes. SIG-6. TCORM parece ser la prueba diagnóstica más sensible y deben obtenerse temprana para cualquier paciente sospechoso de albergar MVT. Los pacientes con peritonitis requieren pronta laparotomía exploratoria abdominal para descartar isquemia intestinal. Una vez que se confirma el diagnóstico de MVT aguda, el paciente debe ser anticoagulada con heparina. Durante la operación, todo el intestino no viable debe ser resecado. A medida que se revelan los mecanismos bioquímicos de estados de hipercoagulabilidad, los síndromes de tromboembolismo venoso se han asociado cada vez más con las aberraciones específicas. La mayoría de estos cambios implican un aumento en el potencial procoagulante, por ejemplo, por la activación de la cascada de coagulación, o por un defecto o disminución de los inhibidores naturales de la coagulación. Anormalidades similares de las vías fibrinolíticos pueden contribuir, como la pérdida de mecanismos inhibitorios de las células endoteliales, así como cambios en la anatomía vascular y patrones reológicas de flujo de sangre. Todos estos factores pueden influir directamente en la formación de trombos y barra diagonal o la respuesta fisiológica al trombo. Trombosis de sitios inusuales o no usuales. Las estructuras venosas comprometidas, sitios inusuales con frecuencia media, no habitual, con antecedentes de consumo de anticonceptivos orales, con enfermedades asociadas e infecciosas o autoinmunes, son principalmente trombosis de senos venosos, lecho esplénico, trombosis de la vena porta, hepática y otras, que agrupan a la trombosis abdominal. Pero la trombosis de la vena superficial dorsal del pene, la trombosis de la retina del ojo, la trombosis de miembros superiores, trombosis de la vena mamaria y trombosis cerebral, constituyen trombosis propiamente de sitios inusuales en la mujer transexual, que no es intraabdominal. Es la más observada de acuerdo con los estudios de investigación publicados en el ámbito médico. Estos hechos son más observados en travestis exoservidoras,
que se hormona con anticonceptivos y progestágenos, que además están involucrados otras causales y factores, se incluyen los hereditarios o genéticos. Ver mosaico es sitios inusuales en la mujer transexual. Conclusiones. En diferentes publicaciones, se le hace ver a la mujer transexual, que decide reasignarse con hormonas, la importancia de la historia clínica, que debe documentarse todos sus antecedentes heredofamiliares, principalmente los patológicos, sin excluir los no patológicos. Pero la mayoría miente o no quiere proporcionar datos de sus familiares y algunos de sus propios. Omitir cualquier dato es vital para evitar serias complicaciones a su salud, que todas sin excepción son irreversibles y permanentes, con graves daños o secuelas orgánicas y estructurales, el único método confiable. Que no son los medicamentos de especialistas, si las medidas preventivas y de profilaxis y algunas de tratamiento, antes de iniciar su proceso de cambio de sexo con hormonas, ya que el primer año de su tratamiento y que puede extenderse algunos meses más, es crítico, ya que el régimen proporcionado con dosis altas de estrógenos. 4 miligramos dosis máxima, es decir, son mayores a las indicadas en la etapa de logros o comparativamente con la mujer biológica en menopausia. Son equivalente entre sí, como la dosis máxima para ambas que no sobrepasa a los 2 mgs diarios de valerato de estradiol oral. Además, durante el tratamiento con estrógenos, se hace necesario y es obligado el uso de antiandrógenos y todos son potencial hepatotóxico y trombogénico en suma con los estrógenos. Pero su potencia aumenta en veces, es decir, las veces que aumenta su potencia, así interpretado para el entendimiento por parte de la mujer transexual, pero cuando se combina con un progestágeno, es hasta 20 veces a más veces de potencia. La trombosis venosa, que ocurre en la mujer transexual, también en la mujer biológica que consume estrógenos de reemplazo o sustitución, es usual a venas profundas de miembros inferiores o las piernas, por su estado de hipercoagulabilidad secundaria o trombofilia, es decir, adquirida por el consumo de hormonales, que todos son protrombóticos. Por eso, la historia clínica debe proporcionar datos importantes de sus antecedentes, sobre todo los cardiovasculares o antecedentes de trombosis en cualquier sitio de la economía, como el cerebral, infarto al miocardio, muerte súbita o desconocida. Cuando ya existe un compromiso vascular arterial y este sistema se compromete, cuando se tienen antecedentes y propios de anomalías trombofílicos, es decir, hipercoagulabilidad primaria o trombofilia congénita, pero también adquiridos por diferentes causales y factores, se incluye el síndrome anticuerpos antifosfolípidos, diabetes, obesidad y otras, que en suma no únicamente compromete al sistema venoso, también al arterial. Si a este estado de hipercoagulabilidad secundaria, más el trastorno metabólico o síndrome de adversidad es metabólica, el riesgo aumenta y la trombosis venosa profunda es inevitable. Más tarde el compromiso arterial vascular, como es la aterosclerosis y otras. Si a este desorden metabólico y adquirido hormonal, aumente por los efectos del metabolismo, como hiperglicemia, hipercolesterolemia, la trombosis arterial es obligada, con daños importantes en la economía orgánica y funcional, que no únicamente se manifiesta por síntomas. También por signos que se observan a la exploración clínica por la propia mujer transexual y su entorno. Por eso, la trombosis venosa inicial y progresiva a sitios inusuales, con un compromiso arterial, que todo va observándose y manifestándose en la mujer transexual, con una dirección en cascada, que puede tener una variabilidad dependiendo de sus antecedentes trombofílicos heredados o congénitos, más los propios. El daño irreversible y permanente local y sistémico, con fallo orgánico y fallecimiento de la usuaria. De no consumarse, el suicidio más tarde logra este objetivo. El único instrumento capaz de evitar, prevenir, recuperar la disfunción endotelio vascular venoso y arterial es el ejercicio físico aeróbico y anaeróbico vigoroso, con disciplina de por vida. No existe ningún medicamento de especialista, como se ha mencionado, que recupere los cambios en el endotelio vascular. Que es vital conservar su estructura íntegra o su pared, que son una medida antitrombótica y su lesión, así como el compromiso de un estancamiento de la sangre y su estado de hipercoagulabilidad en los casos de las venas. La trombosis es inevitable, con un desarrollo lento del coágulo de sangre circunvecino a las válvulas y más tarde su migración o embolismo pulmonar. La mayoría de los métodos son fallidos, ya que la recurrencia de trombosis también es observada. Otras estrategias establecidas por medios de protocolos,
es limitado. Solo tratan el síntoma temporalmente y su permeabilización vascular temporalmente, pero el daño endotelial no es posible su recuperación. Únicamente el ejercicio es capaz de revertir hasta cierto límite la función endotelial. Con el fin de evitar la trombosis y no su recurrencia, solo tienen su indicación en la profilaxis, antes de algún procedimiento quirúrgico, fracturas y otros, principalmente la heparina de bajo peso molecular y aplicada en transexuales a manera de ciclos. En casos selectivos con grave riesgo metabólico y de trombosis. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.